Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde nación reina. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en Alameda, hasta que sean testigos, hasta que sean investidos de poder desde lo alto. Amén. Lucas 24, del 46 al 49. Buenas noches a todos. Y así como ustedes recibieron el flyer, este mensaje se llama Vestidos de Poder. Entonces vamos a recordar algunas cosas que hemos aprendido en las clases, los que estamos en la academia. En griego hay 4 sinónimos para la palabra poder. La primera, exousia, que es algo así como autoridad delegada. Ispuros, que hace referencia a la fuerza física. Kratos, que habla de dominio o se refiere a dominio. Y dunamis, que ya con esa palabra ya nos ubicamos, que habla de la gran fuerza, la gran habilidad. También se refiere al poder, ¿cierto? Al poder del espíritu. Y fíjense cómo hay temporadas en la vida donde sentimos que no estamos vestidos precisamente de autoridad, de fuerza, de dominio o de energía. Son esas temporadas donde sentimos literal que no llevamos nada puesto. ¿Ustedes se pueden sentir identificados? Pero no hablo de la desnudez de la que habla el Génesis por allá en Génesis 2:25, que era una desnudez donde no había vestuario, cierto, que los cubriese, pero aún así ellos estaban cuidados por Dios en plenitud, sino de la desnudez de la que nos habla Génesis capítulo 3, versículo 8. Y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día. Entonces el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Pero el Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Y él respondió: te oí en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Entonces, de esa desnudez es de la que estamos hablando ahora, de la desnudez que te hace sentir en el espíritu como una persona avergonzada y vulnerable delante de Dios. Yo le pido que cierren sus ojos. Vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. El Espíritu Santo va a tomar el control, no solo del mensaje, sino de los oídos y de los corazones de cada uno para recibir lo que Él tiene para hablar. Espíritu Santo, sé tú revelándonos, sé tú también mostrándonos esas áreas de pecado que producen esa desnudez que avergüenza. Te pedimos que toda desnudez provocada a causa del pecado quede expuesta y que el Espíritu Santo sea vistiéndonos de su poder esta noche en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Miren, obviamente para hablar de vestido pues tenemos que hablar de desnudez y ahí ustedes ya se hacen un panorama, ¿cierto? De qué es exactamente lo que el Señor quiere hablar esta noche. Esta era antes, pero bueno, spoiler. Esta es la parte divertida de la prédica, el resto es muy serio. Para comenzar, vamos a ir a una parte de la historia del pueblo de Israel, en el tramo seguido justo después de la muerte de Josué y antes del inicio de la monarquía.
Dios había sacado con brazo fuerte al pueblo de Israel de las manos de Egipto, donde eran esclavos, y los libró del poder de sus opresores, a quienes expulsó para entregarles su tierra. Digan conmigo, expulsó. Para entregarles su tierra. Sin embargo, lo que ocurrió en la época de Josué pareciera haberse borrado de la memoria del pueblo después de su muerte. La paz que el liderazgo de Josué había dejado en el periodo de los jueces se había perdido. ¿Y dónde vamos a estar esta noche? En el libro de Jueces. Entonces aquí comienza toda la historia. Israel borró casero. Y ustedes se pueden preguntar en cuántas ocasiones, en cuántos momentos de la vida nosotros hemos sido Israel borrando casero. Porque ahí comienza toda la historia. Borrar cassette es no recordar todo lo que hemos vivido, las experiencias de las cuales el Señor nos ha librado con brazo fuerte, el Egipto del que el Señor nos liberó, esos invasores que Él expulsó para entregarnos su territorio. Eso es borrar cassette. Y yo no sé si usted se puede identificar. Y entonces, ¿qué pasa allí? Pues se levantó una generación que no conocía al Señor ni sabía lo que el Señor había hecho por Israel. Pero fíjense que hay algo aún más doloroso. No solo ellos no recordaban todo lo que el Señor había hecho, ni quién era, ni por qué era importante para su vida, para su historia, sino que con esto vemos una historia que se repite a lo largo del libro de Jueces, y es la de una época en la cual los israelitas no tenían rey y cada uno hacía lo que le daba la gana. Cada uno hacía lo que mejor le parecía, cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus propios ojos. Hice otras versiones. Me gustó más la TLA, me pareció más atrevida, más acorde. Cada uno hacía lo que le daba la gana. Y si ustedes se van a 4 versículos específicamente del libro de Jueces, se hace referencia a ese mismo aspecto. Y lo pueden encontrar en Jueces, capítulo 17, versículo 6, Jueces 18:1, Jueces 19:1, Jueces 21:25. En todos ellos dice exactamente lo mismo. En esa época los israelitas no tenían rey y cada uno hacía lo que le daba la gana. ¿Qué significa esto? Que el libro de la ley se ignoraba por completo, que la gente practicaba toda clase de maldad y en lugar de adorar solo al Dios de Israel, el pueblo adoraba a otros dioses. Y aquí tenemos que hablar nuevamente de chanclas. Como dice la pastora, pobre diablo. Y esos ídolos, o los ídolos que se adoraban en esa época, eran Baal y Astarte. La pastora de hecho los mencionó el domingo. Si a ustedes les parece que esta prédica se parece al domingo, es porque yo vine el domingo, entonces hay una gran influencia del domingo en mí. Entonces vamos a detenernos en este punto. Miren, no estoy hablando del sincretismo religioso que tiene que ver con esa mezcla, ¿cierto? O esa fusión de la cultura de Israel con las prácticas de adoración paganas. Cuando hablamos de adoración en ese sentido, no estamos hablando de esa mezcla. De hecho, quiero decirles que esta noche la prédica no se trata de Israel, se trata de ti y de mí. La palabra Baal no solo hace referencia a un Dios falso, porque también necesitamos entender eso. Usted puede decir, yo no tengo un altar a Baal en mi casa, y entonces se siente tranquilo en su corazón. Pero la realidad es que Baal sigue permeando la vida de esta generación. ¿Y saben cuál es la misión de Baal? Robarle a Dios toda adoración y confianza de su pueblo. Ese es el mayor propósito, robarse la adoración de Dios. ¿Y cómo lo logra? Lo logra al enfocar nuestra atención en nuestras circunstancias, en vez de en el Señor.
Yo no sé si a ustedes les suena familiar, pero a mí sí me sonaba muy familiar cuando lo estaba escribiendo. Y la verdad es que este espíritu persigue un solo propósito, y es hacer que la gente dude de la realidad de Dios. Fuerte, ¿no? Simple y llanamente es un espíritu de incredulidad y asalta nuestras mentes con dudas acerca de la fidelidad de Dios. Entonces vamos a ponernos en dos escenarios. Estamos en medio de no creyentes y los no creyentes nos empiezan a hacer preguntas como: ¿y si Dios existe, por qué existe el caos? ¿Y por qué existe la aflicción? ¿Y por qué existe el dolor? ¿Y por qué existen las injusticias? ¿Cierto? Pero tenemos que reconocer que en muchas ocasiones en la noche nosotros hemos sido esos no creyentes que preguntan: ¿y si Dios existe, dónde está? En medio de mi dolor, o en medio de mi aflicción, o en medio de mi necesidad. Espíritu de Baal. Adorar es entregarse. Cuando ustedes escuchen la palabra adoración, está hablando de entrega, es derramar el corazón. Y la adoración a otros dioses desencadena opresión. ¿Por qué viene la aflicción? Viene como consecuencia del pecado, que nos hace sabernos y sentirnos lejos de Dios. Y así, en medio de todo esto, volvamos al pueblo de Israel, porque ya los veo así con unas caras de angustia. Entonces, saquémoslo otra vez de nuestro contexto y vámonos al pueblo de Israel. En esa época, la tierra aún estaba ocupada por pueblos enemigos. Entonces podríamos pensar: no, pero ellos ya no estaban en Egipto, ya estaban en la tierra que les habían asignado a cada uno de ellos de acuerdo a la tribu. Pero la realidad es que esa tierra aún estaba ocupada por pueblos enemigos. Y vamos a ver un ciclo que se repite a lo largo del libro de Jueces. Algunos más conservadores hablan solo de 6 jueces, otros más, ¿qué será? Juiciosos, estudiosos teológicos, hablan de 12 jueces. A lo largo del libro de Jueces van a encontrar este mismo ciclo. En todos los momentos se repite con cada uno de los jueces. Así que los israelitas, estamos en Jueces 2, versículo 11. Así que los israelitas hicieron lo que no le agrada al Señor y adoraron a un dios falso llamado Baal. Abandonaron al Señor, el Dios de sus antepasados, que los había sacado de Egipto, y comenzaron a adorar a los dioses falsos de la gente que vivía alrededor de ellos. Y por eso el Señor se enojó con Israel. Abandonaron al Señor para creer en Baal y Astarte. Así que el Señor se enojó contra los israelitas y permitió que sus enemigos los atacaran y saquearan. También permitió que los enemigos de Israel los esclavizaran. Los israelitas perdían toda batalla que peleaban, porque el Señor estaba contra ellos para hacerles mal. El Señor les había advertido que ellos perderían si servían a los dioses de la gente que vivía cerca de ellos, pero como no hicieron caso, los israelitas tuvieron que sufrir mucho. Luego el Señor hizo surgir algunos líderes, que fueron los jefes o los jueces. Estos líderes los liberaron de los enemigos que saqueaban sus posesiones. Sin embargo, los israelitas tampoco le hicieron caso a los jefes. No fueron fieles a Dios, sino que siguieron a otros dioses. Sus antepasados obedecieron los mandamientos del Señor, pero ahora los israelitas habían cambiado y ya no obedecían a Dios. La pastora dice: quisiera que allá estuviera un micrófono y ella me hiciera esa banda sonora, o sea, ¿cómo no lo pensamos antes? Hubiera sido un buen efecto. Pastora, guárdalo. ¿No falta batería? Sí. Entonces, fíjense, ya habían pasado Otoniel, Ahod y Débora. La pastora nos estuvo hablando de Débora hace muy poquito, precisamente el Día de las Madres. Pero ahora aparece en la historia Gedeón. ¿Cómo se llama?
El que aparece en la historia, Gedeón. Ahora aparece en la historia Gedeón. ¿Y quién era Gedeón? Hijo de Joás, del clan de Abiezer. Y aquí viene algo muy especial. Cuando ustedes escuchan la palabra vestido o la palabra investidura, deben saber que esta se deriva del latín vestir, vestire, vestir o revestir. Antiguamente las investiduras eran acompañadas de ciertas señales exteriores o simbólicas para expresar ese traslado que se hacía de la propiedad de una persona a otra. Eso es como un rompecabezas, pero ahora ya le van a encontrar sentido a todo. Es solo para que estén concentrados. Miren, aparece Gedeón en la historia y en esta parte de la historia sí que hay problemas. Los madianitas, que eran los que estaban en ese territorio, oprimieron con crueldad el pueblo de Israel, los sometían a malos tratos, destruían sus cultivos, no les dejaban de comer, se llevaban los animales, dice la palabra que eran como una plaga de langostas, que se quedaba allí en medio de ellos hasta dejar la tierra desolada. Los israelitas sembraban, pero no había fruto de su cosecha, morían de hambre y fueron reducidos a una gran pobreza. Y yo no sé si usted se puede sentir en este tiempo de esa manera. Esos tiempos donde todo el esfuerzo que haces parece que no diera fruto. Donde experimentamos la escasez. Y no estoy hablando solo del aspecto material, porque algunas personas podrían decir, pero mis finanzas están bien. Y yo te podría preguntar, ¿y cómo está tu corazón? Entonces estamos hablando también de esa escasez, ¿cierto? Que se puede vivir también en el plano espiritual. Y es ese tiempo donde espiritualmente nada florece. Yo recuerdo varios momentos de mi vida así. Por ejemplo, antes del divorcio, o sea, ese primer matrimonio, eso era así como vivir en medio de una plaga de langostas. Pero el tomar la decisión de divorciarme también fue un proceso de mucha sequía, fue espiritualmente muy fuerte. Los 2 embarazos, que ustedes ya conocen esa historia, ese tiempo también fue así. Como no ver ningún avance a nivel ministerial, como, sí, los flyers te quedan muy bien, qué belleza. Pero saber que en el fondo no es eso lo que el Señor espera de ti. No es eso lo que Él te ha mandado a hacer el resto de tu vida, entonces sentirte muy insatisfecho. O la sequía de lo que yo había elegido ser en el ámbito profesional y no estaba ejerciendo. Entonces también, ¿cierto? Como, Pero ustedes le pueden poner el título que quieren. No sé cómo se llame ese tiempo en medio de una plaga de langostas. Tú le puedes poner el título que conozcas, el que se te haga más familiar. Necesito que la pastora me ayude a estar pendiente del tiempo, porque ustedes saben que me dan las 10 y yo, se me fue el tiempo. Así que este era el panorama que se nos estaba presentando en ese momento. Así que miren, si nosotros revisamos la razón por la que la mano de Dios nos estaba moviendo a favor del pueblo de Israel, nosotros podemos resumirlo en una palabra, y es desobediencia, un corazón endurecido para Dios. Y cuando nosotros estamos viviendo en medio de la desobediencia, en medio de un corazón ingrato, de un corazón que borró sed, de un corazón lejos de las cosas de Dios, lejos de ese anhelo de agradar a Dios, pues nosotros
podríamos esperar que nuestras solicitudes no sean atendidas de inmediato. De hecho, Dios permitió una y otra vez que la mano de los adversarios se pusiera sobre ellos por una razón, y es porque solo el quebrantamiento, además, por supuesto, de la obra viva y eficaz del Espíritu Santo, pueden producir ese verdadero fruto de arrepentimiento. Entonces son temas de los que no nos gusta y venimos a las noches de poder y queremos salir súper empoderados. Pero estoy creyendo que la verdad, que no existiría una mejor prédica sino aquella en la que nuestro corazón es expuesto a la verdad y nosotros podemos entender qué es lo que Dios está demandando de nosotros. Porque definitivamente Dios está llamando a esta iglesia a crecer. Pero no podemos crecer en poder si nosotros seguimos conversando, charlando, intimando con el pecado. Alguna clase de pecado, como la que estamos hablando, no es tan evidente, porque ellos estaban en medio de una cultura donde el pecado estaba permitido. Era normal, era la práctica de todos. Luego de ver cómo una y otra vez los hijos de Israel clamaron a Jehová, ¿saben qué pasaba? Volvían rápidamente a su antigua manera de vivir. Y esto nos permite afirmar que no todo clamor es de arrepentimiento. Porque tú puedes decir, es que yo he clamado a Dios, es que yo estoy clamando a Dios, es que yo he orado, es que yo he pedido por mi situación. Y la pregunta es, ¿tu clamor es de arrepentimiento? ¿Tu clamor es de dolor por lo que has hecho en contra de Dios? ¿O tu clamor es por la escasez? ¿O por lo que falta? ¿O por lo que no está? ¿O por lo que quisieras que fuera diferente? Estás clamando desde el anhelo que tienes en tu mente de esa antigua comodidad que ya conoces. Israel clamaba, sí, porque eran oprimidos por los madianitas, pero era un grito de angustia a causa de su pobreza, de sus pérdidas, de su propia inseguridad personal. Pero Israel no clamaba de dolor por haber hecho lo malo delante de Dios. Iglesia, no obedecer a Dios es perder la oportunidad de disfrutar la paz y la vida abundante que solo Él puede ofrecernos. Amén. Así que en este contexto es donde Dios llama a Gedeón. Y aquí yo les voy a contar una historia de Gedeón, y yo sé que ustedes pueden identificarse. Yo me identifiqué un montón, porque aunque el padre tenía planes con Gedeón, como tiene planes con Betsy, con Dana, con Julián, con Natalia, también tenía planes con Gedeón. Pero Gedeón tenía su mirada puesta en las circunstancias. Capítulo 6, versículo 8. Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, no, es más abajo. Sí, ya, en el 11. Dice, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y aquí hay una noticia: Gedeón no se considera ni esforzado ni valiente. Lo encontró, digan ustedes, como en el lugar donde se pisaba la uva, el lagar. Y lo estaba haciendo allí estaba haciendo todo el tema del trigo porque andaba escondido. Era la forma de poder como procesar el trigo y esconderse fácilmente de los madianitas. Él estaba escondido. Así que Gedeón, que estaba escondido en ese momento, no se consideraba ni esforzado ni valiente. El Señor siempre llevándonos a la contraria, ¿no? Nosotros diciendo, uy, no, pero es que soy un mal administrador. Y el Señor diciendo, no, tú eres un administrador poderosísimo. No
no, yo soy una persona con un corazón muy dañado. No, tienes un corazón sano para amar, para perdonar. Siempre, no sé por qué le gusta llevarnos la contraria. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Y fíjense que él no solo le dijo eso, sino que le dijo, no nos sacó Jehová de Egipto y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y el Señor le dice: ve con esta tu fuerza y salva a Israel de la mano de los madianitas. ¿Y saben qué le contesta Gedeón? ¿Con qué salvaré yo a Israel? Dice: mi familia es pobre, la más pobre de Manasés, y yo soy el más insignificante de mi casa. Ese era el concepto que Gedeón tenía acerca de sí mismo. Hay una versión, la PDT, esa para mí es la más apropiada de esta noche. Gedeón le pregunta al Señor: si tú estás con nosotros, ¿por qué tenemos tantos problemas? Y realmente, antes de que Gedeón fuera vestido de poder, antes de que Gedeón pudiera ver revelado todo lo que el Señor tenía para hacer a través de él, todos los planes que él tenía para este hombre que se consideraba insignificante, pobre, al igual que a ti y a mí, el Señor nos está diciendo esta noche: yo quiero vestirte de poder. Pero tendrás que dar pasos de fe. Y yo ayer le decía a la pastora dijo como: es la continuación del domingo. Y yo le decía: literal. O sea, algo se nos tiene que quedar. Si después de 2 prédicas seguidas diciendo lo mismo, nosotros no nos entra, noche de liberación. Y rematamos con exorcismo. Mire. Y Lady aplaude. Todo lo que sea así disruptivo, Lady está lista. Entonces, vamos a pensar acerca de cómo ese vestido se construye a punta de puntadas, ¿cierto? Necesita de unas puntadas. Y aquí hay al menos 3. La puntada número 1 del vestido de poder se llama: prepara tu ofrenda. Y fíjense aquí lo especial. Yo no recuerdo la pastora, ninguno de los dos habló de Gedeón el domingo, ¿cierto? Pues ¿cómo les parece que Gedeón, después de que tiene esta conversación tan particular con el ángel de Jehová, le dice lo siguiente: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo, porque además de todo él quería estar seguro. O sea, el ángel de Jehová, ¿será que sí? Entonces él le dice: si he hallado gracia delante de ti, yo quiero, cierto, que me des señal de que tú has hablado conmigo. Pero no le dice que me lleguen los 5 millones imprevistos a la cuenta, que por allá el pastor en Movimientos de Gloria nos estuvo hablando así de esas consignaciones que a la gente le aparecen, que uno dice: uy, qué testimonio. No, Gedeón no le estaba hablando de ese tipo de milagros. ¿Saben qué le dijo Gedeón? Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió: yo esperaré hasta que vuelvas. ¿Y saben qué hizo Gedeón? Preparó un cabrito y panes sin levadura de un efa de harina, y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. El ángel de Dios le dio unas instrucciones, luego con el báculo que tenía en su mano tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura. Y ahí aún no había pasado nada. Gedeón ni siquiera tenía claro qué seguía, pero Gedeón hizo una ofrenda, preparó su ofrenda. Porque Gedeón tenía claro que en la presencia del Señor cosas poderosas tenían que ocurrir. Él sabía que si realmente era el Espíritu
Espíritu del Señor, cosas poderosas para él venían, para él y para toda su familia. Entonces él no estaba esperando que le dijera cómo lo iba a hacer. Él quería provocar eso, él quería llamar eso, que ocurriera esos movimientos de gloria que nos hablaba el pastor en esa ofrenda. Y nos decía, son esos movimientos donde tú te atreves a ir y tocar el borde del manto, aunque sea una teología errada, nos decía el pastor, ¿cierto? Porque la fe no es el pedazo de tela, ¿cierto? Era Jesús, pero era que tenía fe. Y ese fue el primer movimiento de gloria de Gedeón. Preparó una ofrenda. Y la pastora nos hablaba de preparar la ofrenda, y mi pregunta es, iglesia, ¿llegaste a tu casa y pensaste cuál iba a ser tu ofrenda? ¿Tenemos claro cuál es esa ofrenda? ¿Qué es eso que el Señor nos está pidiendo en este tiempo ofrendarle? ¿Qué es eso que Él nos está diciendo? Trae esto que es lo mejor que tú tienes para dar. Y deposítalo creyendo que cosas poderosas vienen para ti, porque yo voy delante de ti. Amén. Y luego viene el segundo movimiento de gloria, porque Gedeón estaba así como súper apercibido de lo que estaba pasando. Aquí él sí recibió una instrucción, él no lo hizo así como, acabo de tener una revelación, me voy a ir a derribar el altar dedicado a los ídolos. No, el Señor le dice a Gedeón que ahora viene el momento en el que hay que derribar el altar que hasta esa época se había dedicado a los ídolos. Y allí dice: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él. Hay ídolos, y la pastora nos hablaba de esos pecados generacionales. Hay ídolos que nosotros estamos siendo llamados a derribar, que son ídolos que nosotros no levantamos, pero que seguimos adorando porque lo aprendimos de nuestros padres. Porque los aprendimos de esas personas que fueron significativas o que son significativas para nosotros. Y tú ya pensaste cuál es ese altar que tú tienes que derribar. Si en tu familia el altar que se levantó fue un altar de infidelidad, de fornicación, de pecados sexuales, pues el Señor te está llamando a derribar ese altar. Te está diciendo, es el tiempo de derribar ese altar, porque tú sigues adorando dioses que no son tuyos, pero que aprendiste a adorarlos porque era lo que se hacía en tu familia, era lo que estaba bien visto, era lo que parecía adecuado. ¿Cómo la iglesia puede avanzar y cómo la iglesia se puede mover en un plano diferente si cuando nosotros salimos de aquí, el espacio en el que estamos no es tan santo, no está tan apartado, no está tan dedicado para el Señor? ¿Cómo podemos llegar aquí con un espíritu dispuesto para la adoración si nosotros venimos de hacer adoración a cualquier otra cosa menos al Señor? En la casa, en el trabajo, en nuestra relación de pareja, con las personas con las que nosotros compartimos. Y de hecho la pastora lo decía, hasta esos ídolos de nosotros mismos. ¿Cuánto tiempo tú le estás invirtiendo a lamentarte por tu situación? La circunstancia se te volvió un ídolo. Y quieres tener la respuesta, quieres tener la solución, quieres salir ya del problema, pero el tiempo que tú le estás dedicando a pensar en esa situación, dedícalo a pasar tiempo con el Señor. Y Él nos está llamando a que ese es un tiempo en el que nosotros necesitamos pasar más en su presencia y menos en las circunstancias. Porque te están ministrando la circunstancia. La circunstancia es la que está hablando a tu corazón. La circunstancia es la primera conversación que tienes en el día y la última que tienes en la noche. ¿Cómo te puedes mover en una dirección diferente y ver algo diferente de parte de Dios cuando tú no le estás buscando a Él? Tú estás hablando, intimando, compartiendo, dedicándole tiempo a tu circunstancia. Y la tercera puntada, edificar el altar. Y fíjense que allí le dice a Gedeón: edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco en lugar conveniente. Iglesia, si usted no
no la había cogido en las prédicas anteriores, entienda que ese es un tiempo donde nosotros estamos siendo llamados a edificar un altar para Dios en nuestra vida. El altar no puede ser solo cuando usted viene aquí. Mi pregunta es, ¿tu casa es un lugar propicio para edificar un altar? ¿Hay un lugar adecuado allí, en ese lugar, para que el Espíritu de Dios pueda moverse con libertad? Porque de lo contrario, entonces usted primero tiene que poner en orden la casa, como nos decía la pastora el domingo, y ahí sí edifique el altar. Edifica el altar. Miren, el Señor le dijo a Gedeón, le hacía una pregunta y era si aún dudaba de que Él estaba con él. Y le estaba mostrando realmente que en él había idolatría. Y que no era suya, que era una idolatría aprendida, que era una idolatría heredada. Y por eso le mostró al espíritu de Baal y lo mandó a buscar y le dijo que lo tenía que derribar. Y le habló claramente de consumir el ídolo de su padre sobre ese altar. Y le dijo, quiero que derribes ese símbolo de incredulidad y lo destruyas por completo. Y yo podía recibir cuando preparaba el mensaje que este es un tiempo donde nosotros también estamos siendo llamados a entender cosas acerca de la apostasía. Esa no es una palabra, yo siempre tengo que venir con una palabra rara como para darle honor al pastor, ¿no? Pues nosotros como que no utilizamos ese término. Y la apostasía no se trata solo de abandonar públicamente la fe o de negar públicamente la fe. Apostasía también es dar espacio en el corazón a la incredulidad. Es también en el espacio íntimo negar tu fe, negar lo que tú has aprendido, negar lo que Dios ha hecho, negar la bondad de Dios en tu vida, negar todas las formas como Él se ha movido, todo lo que Él ha obrado. Creo que ahí se gesta la apostasía. Entonces, por eso es un llamado tan fuerte a la incredulidad de la iglesia. Y yo lo puedo hablar con autoridad porque yo, de hecho, hoy, en un tiempo como muy especial, yo le pregunté al Señor en dónde estaba. Y no porque no pudiera sentirlo, sino porque a veces estamos sentados a más, queremos más. Sabemos que hay algo diferente que aún no nos ha sido revelado y queremos más. Nación Reino, no te puedes conformar a establecerte en el mismo territorio con los cananeos. ¿Y saben eso qué significa? A establecerse con los mercaderes, con los que están en todo momento adorando a Mamón, pensando en el dinero, pensando en la riqueza, pensando en cómo producir, pensando en qué hago. Y el pastor también nos hablaba y nos decía, esas personas que están pensando, hago esta inversión, muevo esto, pongo aquí, quito allá, ¿cierto? Porque están en función del dinero. Miren, estas personas no logran establecer raíces profundas porque su mente es incapaz de echar raíces en el lugar en el que se encuentran. Porque el lugar en el que se encuentran es demasiado pequeño para su ambición. Así que no nos podemos establecer junto con los cananeos y además adoptar sus prácticas abandonando la dirección de Dios para tu vida. Si tú estás demasiado afanado por la parte económica y no estamos desconociendo que hay una realidad económica y que necesitamos resolver muchas cosas que a nivel financiero no están funcionando, y que podemos organizarnos diferente, podemos vivir una realidad financiera diferente, pero si ese es tu Dios, el llamado hoy es a derribar ese ídolo que tú te has hecho de esa necesidad y de esa circunstancia. Y fíjense aquí, ¿saben dónde estuvo el fracaso de Israel en el tiempo de los jueces? En la rebeldía.
intimar con el pecado que practica las tinieblas, ni a vivir la historia de corrupción moral que el enemigo quiere normalizar. Y este es un tiempo en el que al pecado tendremos que llamarle pecado. Porque si tú quieres más de parte del Señor, tú no le puedes pedir a Él que se amolde a tu manera de vivir, que se amolde a tu manera de pensar, a tu manera de llevar la vida como a ti te da la gana. Porque ese fue el fracaso de Israel. Y aquí viene lo más hermoso y lo más especial. Fíjense cómo el libro de Jueces, que es un libro del Antiguo Testamento, nos está hablando del corazón del pueblo de Dios, pero también nos está hablando de ese plan de salvación. Había un juez, ya había un juez, ya había un plan para hacer justicia en medio de las circunstancias del pueblo. ¿Y cuál era su nombre? Jesucristo. Y fíjense cómo aquí en Lucas 24:49 nos dice: yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos de poder desde lo alto. Amén. Y esa era la promesa. Esa era la promesa no solo para los discípulos, es la promesa para la nación real. Y como Gedeón, el Señor te dice: no es en tus propias fuerzas. Estás demasiado afanado porque dices: es que yo no soy capaz. La situación es demasiado grande para mi capacidad o para la manera como yo veo las circunstancias. ¿Y saben qué les dice esta noche el Señor? Además de tus propias fuerzas, cuentas con mi apoyo. Diga ahí donde usted está: además de mis propias fuerzas, cuento con su apoyo. La noticia maravillosa, para no dejarles a Gedeón a mitad de camino, es que en Jueces capítulo 6, versículo 34, el Espíritu del Señor vistió a Gedeón de poder. Entonces, Juli, ¿me ayudas con la luz? Así que, ¿cómo me fue con el tiempo? Ay, no, qué maravilla. Esa es una noche especial porque yo sé, sí que lo sé, que cuando nosotros, sí, sé que lo sé, que cuando nosotros nos paramos acá a predicar, no es lo que nosotros queremos predicar. Definitivamente no es lo que nosotros queremos predicar, es lo que necesitamos. Primero, que nos sea ministrado a nosotros, y segundo, es lo que en nuestra familia se necesita escuchar. Entonces pongámonos de pie, vamos a tener